Ahora vamos a realizar el problema 1 de la prueba 1. En este problema se nos pide calcular el valor de VG de la fuente y el voltaje en estos dos terminales. Para esto dividimos el circuito en tres partes y empezamos por la parte 3. Aquí realizamos una ley de Ohm para determinar los valores de IA, E y B. Simplemente con ley de Ohm decimos que el valor de V, que se nos entregó anteriormente, va a ser igual a la resistencia por la corriente. Ya tenemos estos dos valores de corriente. Luego realizamos una LKC en este lado para determinar el valor de I2. En este caso decimos que todas las corrientes entran, por lo tanto nos queda que I2 va a ser igual a menos 5 por 10 a la menos 4 amperes. Teniendo este valor, vamos a la parte 2 del circuito para calcular B1, que sería nuestra primera incógnita. Para esto realizamos una ley de Ohm en la resistencia de 100 ohm. Planteamos que B1 sería igual a nuestra corriente 2 que vimos antes por la resistencia. En este caso obtenemos un valor de B1 igual a menos 0.05 volts. Después necesitamos calcular el valor de la corriente 1. Para esto planteamos una LKC, pero antes debemos calcular el valor de la corriente I. Como ya conocemos el valor de I1, va a ser igual, o sea, la corriente será igual a B1 partido de la resistencia 25 ohm. Resolvemos esta ecuación y nos queda que el valor de IX será igual a menos 2 por 10 a la menos 3 amperes. Luego realizamos una LKC con nuestras corrientes y nos queda que todas las corrientes entran y ninguna sale. Por lo tanto, despejamos nuestro valor de I1 y nos resulta en un valor de 1.25 por 10 a la menos 4 amperes. Con este valor vamos a la parte 1 del circuito y realizamos una simple LKB en la malla. Nos queda que el voltaje VG de la fuente será igual a la resistencia de 10 ohm por la corriente 1 más la resistencia de 40 ohm por la corriente 1. Realizamos esta ecuación y nos entrega un valor de VG igual a 6.25 por 10 a la menos 3 volts. Ya. Entonces, ahora procederemos con el problema 2 de la prueba 1, donde se nos presenta el siguiente circuito y como primer paso vamos a determinar el voltaje técnico. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar el voltaje en esta resistencia, ya que el voltaje en esta es el mismo que en esta al estar en paralelo. Entonces se hizo simplemente un divisor de tensión, dando así un valor de 9 volts para la resistencia. Luego con ese valor se calcula la corriente y nos dio un valor de 0,09 amperes esa corriente de ahí. Es importante decir que esta corriente es el control de la fuente. Por lo tanto, ahora podemos proceder a trabajar con la parte siguiente del circuito, donde nos va a quedar un circuito en serie y al estar en serie podemos aplicar un divisor de tensión en la resistencia de 50 ohms que está en paralelo con nuestro voltaje a encontrar. Por lo tanto va a ser el mismo. Y así el voltaje Thevenin es igual a 75 volts. Luego procederemos con la letra B, que se nos pide encontrar el equivalente norte, donde ya tenemos el control de la fuente, que sabemos que son 0,09 amperes, entonces podemos trabajar directamente con esta parte. Aquí la carga no se retira, ya que es Norton y queda como un cable. Al quedar como un cable, esta resistencia ya no vale para nada, porque la corriente va a pasar por el cable. Entonces, podemos hacer un divisor de corriente, podemos calcular directamente la corriente y así nos da un valor de 9 amperes. Luego, procediendo con la parte C, se nos pide calcular la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, trabajamos directamente con esta parte del circuito, ya que esta es la que está con nuestra incógnita. Se calcula la resistencia equivalente haciendo un paralelo y nos da un valor de 8.34 ohms. Bueno, aquí tenemos el problema 3 de la prueba 1, en el cual se nos da el siguiente circuito, en el cual debemos encontrar la potencia disipada por la resistencia de 5. En este procedimiento ocuparemos el método de nodos para resolver. Lo que haremos primero es juntar aquellas resistencias que están en serie en el circuito, resultándonos este circuito de acá.
Luego establecemos corrientes para cada parte, en la cual enumeraremos desde el 1 hasta la corriente 6. Luego también es importante mencionar que el voltaje asociado a B1 va a ser de 500 volts en el ejercicio. Bueno, entonces simplemente para continuar aplicamos una ley de corriente de Kirchhoff en la cual establecemos nuestras ecuaciones entre corrientes. Y acá tenemos las corrientes en funciones de la tensión. Entonces, si queremos encontrar el valor de la resistencia de la potencia de 5, primero tenemos que encontrar el valor del voltaje que está pasando ahí y de la corriente que está también ahí. Entonces necesitamos realizar este procedimiento matemático. Simplemente igualamos la ecuación 1 con la 4, de la cual, siguiendo estas soluciones, llegamos a encontrar el valor de la tensión 2 en función de la tensión 3. Reemplazando esta ecuación en la ecuación 2 de acá, vamos a obtener la tensión 3 que está, de 3 que está acá. Luego, como podemos ver en estas corrientes, tenemos I3 que necesitamos la tensión B1 que se nos dio aquí y tenemos la tensión B3 que la acabamos de encontrar. Por lo tanto, simplemente la reemplazamos y obtenemos la corriente I3 que tiene ese valor, 27,65,49 amperes. Y si nos fijamos, esa corriente en este circuito está pasando en la posición de la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, simplemente para obtener la potencia sería la resistencia de 5 ohms por la corriente al cuadrado. Y de esta manera llegamos al valor de la potencia disipada de esa resistencia, que serían los 3.823,9674 watts. En este problema de la prueba 1 podemos observar este circuito. Vamos a calcular la corriente que va pasando en el resistor 1. Para calcular la corriente, sabemos que está la fuente de corriente I2, que también es la que entra y está saliendo en este nodo la corriente I1 más esa corriente, que acá lo tenemos explicado, que esa corriente la pusimos como I sub X. Luego, en este nodo, que va a ser el nodo 2, también podemos decir que está entrando la corriente I1 y tambi'm está entrando la corriente I3. Por lo tanto, está saliendo esa parte de la corriente, que en este caso le pusimos I sub X'. Teniendo ya esas ecuaciones, podemos decir que I sub X y también I sub X' es igual a la corriente que estamos buscando. Desarrollamos ya mediante las ecuaciones que ya tenemos y nos dio esta parte de la corriente. Luego simplemente tenemos que graficarla y también graficar el voltaje que ya nos dieron. Entonces podemos, ya teniendo la corriente que ya la corriente que ya sacamos y la corriente que, y el voltaje también que nos dieron, lo complementamos y ahí recién podemos sacar la potencia. Para la parte A de este ejercicio, nos tenemos que enfocar en ese nodo, que ahí ponemos un LKC, que sería esta corriente, que más esta corriente es la corriente de la fuente. También podemos ver que ese voltaje es lo mismo que todo ese voltaje porque están en paralelo. Desarrollando las ecuaciones que tenemos acá, vamos a llegar a la ecuación diferencial, que va a ser 2 quintos de C, que en este caso C es 0,1 microfaradio, debe ser de T, más el voltaje en el capacitor, partido en el resistor de 20K, es igual a la fuente, que son 7,5 microamperes. Siguiendo con el desarrollo, nosotros también que vemos que H más P va a ser el voltaje en el capacitor. Entonces, sabemos esta ecuación y sabemos que S es menos 1 partido por RC. Desarrollando sabemos que nos da menos 200. Ponemos el menos 200 donde debería ir, que en el S, y sacamos el P, que sería la fuente de corriente por el resistor de la misma ecuación.
nos da 150, por lo tanto en la ecuación el K1 sería menos 150. Cabe decir que este sería el voltaje en el capacitor, pero nos piden este voltaje, por lo tanto sacamos la corriente y de la corriente la multiplicamos por el resistor, que eso nos daría el voltaje de este resistor. Después lo sumamos con el valor que ya nos dio el voltaje en el capacitor, y esos dos voltajes serían el voltaje que estamos buscando. En la parte A nos dio ese valor del voltaje de donde nos piden, y en la parte B, dada la corriente como nos cambia la fuente, nosotros sabemos que tenemos esa corriente que nos dio en el resultado anterior. Por lo tanto, como la fuente de corriente es la misma, nosotros solamente reemplazamos en el tiempo 1. Ahora, en el tiempo 2, justamente se dobla la corriente, pero a la inversa. Por lo tanto, nosotros podríamos multiplicar por menos 2 y sacar el valor de menos 6 elevado a la menos 200, que es importante destacar que sería tau menos 1. Más después, luego, tenemos la misma corriente. Así que solamente transcribimos como en la primera parte, pero en este caso es tau menos 2. Y en la parte C nos piden graficar. Como tenemos la misma gráfica, solamente empezamos de la corriente 3 y decrecemos hasta el 0 en el tiempo 1. La corriente menos 6, que es esa, crece hasta el 0, pero cambia en el tiempo 2. Del tiempo 2 subimos de nuevo hasta la corriente 3 y decrece hasta el 0. Ya. Entonces ahora procederemos con el problema 2 de la prueba 2. Entonces, como primer punto se nos pide determinar la condición inicial del capacitor. Entonces, ya que se nos pide determinar la condición inicial del capacitor, vamos a tomar el circuito para t menores a 0, donde el switch se encontraba de esa manera, horizontal. Teniendo así el siguiente circuito, se hicieron un par de cambios en el circuito, se hizo un cambio de fuente, y luego de tener el circuito reducido de esta manera, se hizo un divisor de tensión en la resistencia de 20 kilos, ya que se encuentra en paralelo con el voltaje inicial que nosotros deseamos obtener. Así nos da que el voltaje inicial del condensador es igual a 70 ohms. Luego, como segundo punto, se nos pide determinar la capacitancia de este mismo, pero sabemos que decrece hasta el 10% de su valor inicial. Entonces, haciendo una simple regla de 3, determinamos que su nuevo valor va a ser de 7 volts. Por lo tanto, ahora, para determinar la capacitancia, vamos a volver a sacar la resistencia, pero ahora la resistencia para un T mayor a 0. Por lo tanto, vamos a correr el switch, vamos a tener el siguiente circuito, se hace serie aquí, un paralelo luego, y para finalmente terminar con un circuito tipo clásico RC. Luego de esto, vamos a ocupar la siguiente ecuación, y al despejar la incógnita de la capacitancia, nos va a dar que la capacitancia es igual a 13.0288 microfarads. Como siguiente punto, se nos pide determinar la constante de tiempo tau. Sabemos que tau es igual a R por C. R lo calculamos anteriormente, 20 kilos, por la capacitancia recién obtenida, dando así un valor de 0.2606 segundos. Ya, ahora vamos a determinar V de T. Bueno, como sabemos que tenemos un circuito clásico tipo RC, sabemos que los voltajes son iguales y que la corriente del capacitor más la corriente del inductor debe ser igual a 0. Reemplazamos por la ecuación diferencial ya conocida, reemplazamos ahora las soluciones dadas en clase, despejamos con la condición inicial nuestro valor de la constante K, y así llegamos a un valor de que el voltaje del capacitor, dependiendo del tiempo, es igual a 70 por la exponencial elevado a menos 3.8373 T. Todo esto son volt y está dado para T mayor a 0. Ahora vamos a calcular la energía acumulada en el capacitor
entre tau y 6 tau, que no es nada más que multiplicar tau por 6. Entonces, aplicando la fórmula ya conocida de energía, sabemos que nos va a quedar 1 medio por la capacitancia por los valores ya anteriormente obtenidos acá de voltaje. Resolviendo esto, nos da que la energía entregada por el capacitor, ya que es un valor negativo, el capacitor está entregando energía, 4.3198 microjoules. Ya. Entonces tenemos el problema 3 de la prueba 2, donde como primer punto se nos pide determinar las condiciones iniciales de los elementos capacitivos e inductivos del siguiente circuito. Para los T menores a 0, este switch se encuentra abierto y este switch se encuentra cerrado. Por lo tanto, por nuestra derecha tendremos el siguiente circuito, donde como el inductor se encuentra cargado, sabemos que se comporta como un cortocircuito. Y así la corriente inicial va a ser de 60 mA. Y en esta parte del circuito tendremos esto, donde por un simple divisor de tensión podemos saber que el voltaje en el condensador, que a todo esto es un abierto ya que está cargado, sabemos que es de 120 volts. Luego se nos pide expresar la ecuación diferencial. Para eso decimos que una vez que los switches conmutan, obtendremos el siguiente circuito equivalente, donde haciendo los cambios necesarios se determina la siguiente ecuación diferencial y se reemplazan los datos correspondientes, obteniendo así el siguiente resultado. Entonces, prosiguiendo con el problema 3 de la prueba 2, ahora se nos pide calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito. Con la ecuación diferencial anteriormente calculada y las fórmulas ya conocidas de alfa y de W0, podemos solamente reemplazar los datos que ya conseguimos y obtener los siguientes valores. Además, con las condiciones iniciales ya antes dadas, sabemos eso, y adicionalmente sabemos la condición inicial de la derivada de la corriente. Es importante decir que como W0 es mayor que alfa, es un caso inframortiguado. Ahora, se calculará la corriente en el inductor, sabiendo que la solución de la ecuación diferencial, también dada, es cosa solamente de reemplazar los datos, evaluar nuestras condiciones iniciales y se llegará a la siguiente ecuación. Luego, reemplazando en la siguiente ecuación, también dada, se reemplazarán de la misma forma los datos y se llegarán a los siguientes resultados, donde el ángulo será de menos 79,695 grados y K1 será de 67 mA. Entonces, la solución de la corriente será de 67 por la exponencial elevado a menos 40t por el coseno de 30t menos 79,69 grados más 48. Todo esto en miliamperes. Entonces, ahora tenemos la parte final del problema 3 de la prueba 2, donde como último punto se nos pedía graficar la señal que se ha calculado. Como sabemos que es un caso inframortiguado, es normal que la curva nos dé de este estilo. Como dato importante hay que decir que esto está en miliamperes y que la señal se vuelve moderadamente constante luego de pasar una cierta cantidad de tau y se centra todo esto en el valor de la fuente, que son los 48 miliamperes. Ya. Entonces, ahora vamos a proceder con la prueba 3, problema 1, donde primero se nos dice que un computador junto con un teclado están consumiendo 60 watts y se nos pide calcular la magnitud de la corriente en RMS. Entonces, se tomará el valor dado anteriormente y se dividirá por los 220 volts que se sabe que salen del enchufe de la red chilena, dando así 0,27 amperes en RMS. Luego, para la B, se le agregará 80 watts, ya que se le conectará una impresora, dando así 140 watts, lo dividimos por los mismos 220 volts, y eso nos da un valor de 0,63 periódico amper RMS. Entonces, ahora se nos pregunta la impedancia de un circuito. ¿Es un fasor? No, ya que la impedancia es un número complejo
pero que no tiene dependencia en el tiempo. Por lo tanto, no es un fasor. Perdón, sí, no es un fasor, ya. Ahora se nos pregunta si es que teniendo una entrada A de este tipo, es correcto decir que sale una señal de este tipo. A lo cual, en estricto rigor, se podría decir que no. Pero, si transformamos ese seno y le restamos los 90 grados correspondientes, podríamos decir que sí es lo mismo. Luego se nos pregunta si es que el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPS, régimen permanente sinusoidal. No es lo mismo, ya que en corriente continua el valor de RMS no es nada más que el valor máximo del voltaje, mientras que en corriente alterna el valor de RMS es el voltaje máximo partido en la raíz de 2. Ahora, voy a explicar qué es el valor efectivo. El valor efectivo es, como lo dice su propia palabra, un valor que hace que la potencia disipada de un elemento sea el mismo tanto en corriente continua como en corriente alterna. Bueno, a continuación tenemos el problema 2 de la prueba 3, en el cual se nos presenta el siguiente circuito y para la primera alternativa debemos calcular la potencia compleja total de las cargas. Bueno, para ir resolviendo ese problema debemos primero sacar la potencia compleja de la impedancia Z1, en la cual simplemente debemos hacer calcular el valor de la corriente efectiva, que serían los 220 voltajes RMS, partido en la impedancia de ese elemento. Lo cual nos da esa forma de la corriente efectiva. Finalmente la multiplicamos la conjugamos y la multiplicamos por el valor del voltaje en RMS para que nos dé la potencia compleja, que es la siguiente: 580,8 más 774,4 esos voltajes amperes. Para la parte compleja de la impedancia 2 tenemos el factor de potencia, los cuales son 0,8 en atraso. Al sacar el arco coseno de esto obtenemos el ángulo, el cual es positivo ya que está en atraso. Ahora podemos calcular la parte compleja haciendo la relación de potencia activa con la tangente del ángulo, en la cual obtenemos el valor de 1499,9946 bar. Y finalmente obtenemos la potencia compleja. Para la parte del resistor, obviamente no tiene una parte Q, ya que solo tiene parte activa, que serían los 1000 watts. Y para el elemento inductivo, que está acá, tenemos la parte solamente compleja, que serían 0,5 kW. Entonces, finalmente, para calcular la potencia compleja de las cargas, tenemos que hacer la suma de cada parte, al que se correspondería a la parte activa, y la suma de la parte imaginaria, en la cual obtenemos esa potencia compleja total, que se aprecia ahí, los 3580,8 más los 2774,3946 bar, o sea, voltaje ampere. Ahora, para la alternativa B, nos preguntan por calcular el factor de potencia del conjunto de cargas, indicando si están atrás o adelante. Bueno, para esto tenemos que llevar, para forma más cómoda de trabajo, llevamos la potencia compleja a su forma polar, en la cual nos da de forma inmediata el ángulo. Entonces ahora simplemente tenemos que sacar el coseno de ese ángulo, el cual nos da un factor de potencia de 0,7905, y como el ángulo es positivo, quiere decir que la corriente está en atraso. Y para la alternativa C nos piden calcular el valor de la corriente eléctrica en su forma fasorial y efectiva. Para lo que simplemente hacemos esta relación, que la potencia compleja es igual al voltaje efectivo por la corriente conjugada. Entonces reemplazamos la potencia compleja igualándola, dividiéndola en el voltaje RMS del voltaje, y eso va a ser igual a la corriente efectiva conjugada. Este es el valor para esa corriente, y ahora simplemente la llevamos a su forma normal sin conjugarla, en la cual sería ese valor de 16,2764 menos 12,6109 J ampere RMS. Bueno, continuando con la alternativa D del problema 2 en la prueba 3, nos piden calcular el valor del capacitor que al conectarlo en paralelo a las terminales AB del circuito reduce la magnitud de la corriente eléctrica en un 10%. Entonces,
para resolver este problema, lo que hay que hacer es tomar la corriente que obtuvimos del valor de la alternativa anterior y sacarle la magnitud. A esa magnitud la reducimos en un 10% y a ese valor lo tenemos que restar al valor de la magnitud original. Eso nos dará una nueva corriente cuyo valor será de 18,5312 amperes RMS. Entonces, esta corriente implicará una nueva potencia compleja nueva. Por lo tanto, nosotros ocuparemos la potencia compleja aparente nueva, en la cual será simplemente multiplicar los 220 voltajes en RMS por esta corriente que obtuvimos, por esta magnitud. Y este valor nos da un valor de 4076,864. Ahora, para obtener la parte nueva imaginaria, el Q, simplemente hacemos la raíz, esto solo por trigonometría, la raíz del Q nuevo, o sea, de la potencia aparente al cuadrado nueva, menos la potencia activa que se mantiene. Entonces, si hacemos las soluciones por medio del despeje matemático, llegamos que el nuevo Q2 es de 1949.0232 bar. Entonces, ahora necesitamos la diferencia entre el Q anterior y el Q obtenido. Simplemente sería restar los 2764.3946 con este nuevo valor Q2. Y eso nos da una diferencia de 825.3714 bar. Entonces, para resolver el valor del capacitor, simplemente debemos reemplazar en esta fórmula, en la cual vamos a tener el QC que obtuvimos acá, dividido en el voltaje en RMS al cuadrado por W, que son 100 pi. Este valor del capacitor nos da 54.2817 microfarads. Y finalmente la alternativa E, que nos piden calcular el nuevo factor de potencia, simplemente obtenemos el ángulo sacando la tangente a la menos 1 del valor Q2 dividido en la parte potencia activa, el cual nos da un ángulo de 28.5593 grados. Por lo tanto, el factor de potencia será el coseno de este ángulo, el cual es de 0.8783, el cual está en atraso ya que el ángulo es positivo. Bueno, ahora vamos a resolver el problema 3 de la prueba 3. Tenemos este circuito y tenemos que dejarlo en una fuente de tensión en serie con la impedancia equivalente. Para esto primero nos damos cuenta que esto es un nodo falso y solamente está extendido. Por lo tanto, nos queda este capacitor en paralelo con esta resistencia. Calculamos la impedancia de cada elemento sabiendo que el omega va a ser igual a 2 radianes por 100 segundos. Siguió esta transformación, realizamos este paralelo, luego este serie. Esta fuente de tensión la transformamos a una de corriente y sumamos estas dos. Teniendo eso, cambiamos la configuración y nos va a quedar una fuente de corriente en paralelo con esta impedancia, y esa impedancia va a estar en paralelo con la impedancia equivalente de este sector. Luego realizamos el paralelo, y de ahí transformamos la fuente y nos va a resultar una fuente de tensión de 16 coseno de 2t y con la impedancia equivalente de 6.43 menos 27.95 J, y como la pregunta nos pide admitancia, solo lo elevamos a la menos 1 y nos queda que la admitancia equivalente va a ser igual a 7.8 por 10 a la menos 3 más 0.03 J Siemens. Bueno, continuando con el problema 3 de la prueba 3, vamos a realizar ahora la pregunta E. En esta pregunta se nos pide calcular la corriente de la fuente asociada a la fuente de voltaje que calculamos anteriormente, que nos dio un resultado de 16 coseno de 2t en volt. Bueno, para esto realizamos un simple cambio de fuente o ley de Ohm, entre comillas. Decimos que el voltaje va a ser igual a la impedancia por la corriente. En este caso queremos despejar la corriente de la fuente, así que decimos que será el voltaje por la admitancia. Y la admitancia equivalente ya la tuvimos anteriormente y solo la multiplicamos y nos entrega un valor de la fuente igual a 0.5
coseno de 2t más 77 grados amperes. Ahora, para las preguntas se nos pide calcular el valor de la corriente IT, que es esta. En esta impedancia de menos 30J, antes se encontraba este circuito, que era un inductor en paralelo con un capacitor. Y eso, cuando lo transformamos a impedancia y realizamos el paralelo, nos queda esto de acá. Bueno, para esto ya conocemos el valor de la fuente y realizamos un divisor de tensión. Decimos que el valor de la fuente por la impedancia en donde yo quiero calcular el voltaje dividido en la impedancia equivalente será igual al voltaje que cae acá. Si resolvemos esta ecuación, nos queda que el voltaje en la impedancia de menos 30J es igual a 16,3 menos 3,7J en volt. Ahora bien, como dijimos anteriormente, existía un paralelo acá. Entonces, en un paralelo los voltajes son iguales. Por lo tanto, yo digo que la corriente que pasa a través del inductor será igual a el voltaje que calculamos anteriormente dividido en la impedancia del inductor, que son 6J, y con eso obtenemos el valor de I de t, que va a ser igual a 2.7 coseno de 2t menos 102.9 grados amperes. Bueno, continuando con el problema 3 de la prueba 3, en la pregunta D se nos pide dibujar el diagrama fasorial del inductor de 3 Henry. Recordemos que en el inductor de 3 Henry fue en donde calculamos tanto la corriente como el voltaje, los cuales los tenemos acá. El voltaje en el inductor va a ser igual a 16,7 coseno de 2t menos 12.7 grados, y la corriente en el inductor es de 2.7 coseno de 2t menos 102.9 grados. Ahora nos vamos a nuestro plano, en donde el eje horizontal son los reales y el vertical son los imaginarios. Entonces, en este lugar solo debemos ver el ángulo y el tamaño del vector. En este caso, el ángulo de la corriente va a ser igual a menos 102,9 grados con un tamaño de 2.7, que estaría acá. Y luego, para el voltaje, tenemos que el tamaño del vector, del fasor, va a ser igual a 16.7 y su ángulo va a ser igual a menos 12.7. Si restamos estos ángulos, podemos corroborar que efectivamente el ángulo entre el fasor de corriente y voltaje es 90 grados y que, como es un inductor, la corriente atrasa y por ende la corriente está atrás del voltaje. Bueno, continuando con el problema 3 de la prueba 3, pasemos al inciso E, en donde se nos pide calcular la corriente que pasa por el inductor de 3 Henry a través del método de superposición. Primero que hacemos, apagamos la fuente de corriente y nos resulta en este circuito. Entonces, el inductor está contenido en esta impedancia de menos 30J. Primero calculamos la impedancia equivalente, que nos dio un valor de 6.43 menos 27.95J. Después realizamos un divisor de tensión en la impedancia de menos 30J. Decimos que la fuente por la impedancia dividido en la impedancia equivalente va a ser igual al voltaje. Obtenido este voltaje, después decimos que la corriente que pasa por el inductor va a ser igual al voltaje que antes obtuvimos dividido en la impedancia del inductor, que es de 6J. De esta manera obtenemos la contribución de la fuente de voltaje en el inductor, que sería una corriente de 0.312 menos 1.3J en amperes. Luego procedemos a apagar la fuente de voltaje y nos queda este circuito equivalente. Primero planteamos una corriente IL. Con esta corriente calculamos este valor y en esta impedancia están contenidos estos tres elementos. Y dentro de estos tres elementos, en esta impedancia está contenida el inductor. Entonces, ¿qué decimos? Que con este valor de corriente yo puedo calcular el voltaje que cae en esa impedancia. Digo, la corriente por la impedancia, que en este caso es de 30J, me va a arrojar un valor de 8.55
menos 1.876 J, que sería efectivamente el voltaje en esta impedancia. Luego yo digo, la corriente que pasa a través del inductor será igual a este voltaje dividido en su impedancia. Y este valor nos entregaría un valor de menos 0.312 menos 1.359 J. Y luego, como es un teorema de superposición, yo tengo que sumar ambas contribuciones de la fuente para calcular el valor el valor de la corriente que pasa a través del inductor. Yo realizo la suma directa y me lanzo un valor de 2.7 coseno de 2t menos 103.2 grados en amperes, que es un valor muy cercano al que se obtuvo anteriormente, solo que se corre un poco de desfase debido al truncamiento de algunas cifras.